¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra transmisión desde Centro Familiar Cristiano al Ministerio de Varones. A ti, varón, que nos estás escuchando, a ti que estás abriendo tu tablet, tu teléfono, tu computadora. No sé dónde estás, pero has dispuesto este tiempo y sé que será una bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí al estar preparando este material, porque primeramente pues Dios nos habla a nosotros y después lo podemos compartir contigo. En esta noche vamos a hablar sobre un concepto a lo mejor trillado, a lo mejor repetitivo, a lo mejor vas a decir, ya lo escuché, pero ¿sabes qué? Es bueno recordar los principios que están en la palabra, tenerlos presente, pero más que escucharlos, tenerlos presente, actuar sobre ellos. Y este es el servicio. Por eso hoy le hemos titulado Hombres al servicio de Dios. Mira, a veces hemos escuchado palabras como tal persona se fue del país a servir como misionero, o tal persona entregó su vida y está sirviendo a Dios. Y a veces pensábamos que eso solamente lo podían lograr los pastores, los misioneros, que eran personas que estaban dispuestas para servir a Dios. Es más, tenían el llamado del servicio a Dios y pensábamos que eran personas que se la pasaban en la iglesia todo el día porque estaban sirviendo a Dios. Pero le agregábamos que esta era una labor para ciertas personas que eran privilegiadas o que eran escogidas por parte de Dios. Y por supuesto, el servicio es un llamado de parte de Dios para servirle en algún momento de tiempo completo para algunas personas, pero no significa que esto sea así para todos. Hoy vamos a descubrir que el servicio no es solamente para algunos, que el servicio no es solamente para ciertas personas. Y vamos a ver en primer lugar lo que significa la palabra servir. Servir se trata de estar al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. A mí me encanta una ilustración o el ejemplo que se daba en la antigüedad cuando fue escrito todas estas palabras en la Biblia. Se daba la esclavitud y había personas que nacían en una casa y toda su vida habían sido esclavos. Pero llegaba un momento en el cual ellos podían experimentar su libertad. Llegaba el momento en el cual su Señor les iba a dar su carta de libertad. Entonces ellos comenzaban a vibrar, a vivir, a imaginar, y de momento llegaba el día en el cual podían ser libres de ser esclavos. Recibían su carta, venía el Señor, les entregaba su carta de libertad, pero sorpresa, llegaban a la puerta y se daban cuenta que toda su vida habían sido esclavos, que no tenían nada porque todo le pertenecía al Señor, al cual estaban sirviendo, que a lo que se iban a enfrentar era algo totalmente desconocido. Entonces, se daba el caso de la persona que regresaba y voluntariamente le daba esa carta de libertad y le decía, ya no soy tu esclavo, ahora soy tu siervo.
Y cuando nosotros podemos entender que nosotros éramos esclavos al pecado, pero que ahora somos siervos de Dios, eso cambia toda la mentalidad, cambia todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Y la verdad es que cuando cada uno de nosotros entregamos nuestra vida al Señor y sabemos que nuestra vida fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, vamos a poder entender lo que significa el servicio. Romanos 6:22 dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí hay una causa y un efecto que sucede en automático o debería de suceder en automático. Dice las primeras palabras de este pasaje: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. En el momento en que nosotros somos libertados del pecado, y no habla de un grupo privilegiado, no habla de ciertas personas, no está hablando de un determinado grupo de personas, sino que habla en lo general. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Cada una de las personas que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y ha sido libertado del pecado, se convierte en un siervo de Dios. Eso significa que tú y yo, que en algún momento le dijimos a Dios: Dios, te entrego mi vida, perdona mis pecados, te entrego todo lo que soy, yo sin ti no soy nada, y todo lo que tú quieres decir en esa oración. En ese momento que hemos recibido ese perdón de pecados, en ese momento nosotros nos convertimos en siervos de Dios y tenemos por vuestro fruto la santificación. O sea, podemos comenzar a vivir esa santificación y como fin la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Y eso significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Llegamos a esa puerta donde se nos entregaba la libertad, pero ahora regresamos a los pies de Cristo y le decimos: te entrego mi vida, te pertenece a ti. No somos los dueños de nuestras vidas. A lo mejor podemos decir: uy, qué caso tiene, dejamos de ser esclavos al pecado para ahora ser esclavos de Dios. No, no somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Somos personas que en gratitud a todo lo que Dios ha hecho, que a ese perdón de pecados, a esa muerte en la cruz y por consecuencia el perdón de pecados, Dios nos ha hecho libres. Por tal motivo, ahora nosotros podemos vivir al servicio de Dios. No somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos al mejor amo y Señor del mundo, que es nuestro Dios. Nos convertimos en sus siervos. Éramos esclavos al pecado, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nos convertimos en sus siervos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó a Dios fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La misma presencia de Dios nos lleva a convertirnos en sus siervos y podemos decirle así como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6 dice de la siguiente manera: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando tú y yo aceptamos a Dios como nuestro Salvador, tenlo por seguro
que Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que decir, qué es a lo que Él nos está mandando. Y esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. Todo discípulo, aquella persona, todo varón que ha entregado su vida al Señor, se convierte en su siervo. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos que mencionamos rápidamente. Por ejemplo, la suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre, ella le servía a él y a sus discípulos. ¿Sí? Esto lo encontramos en Mateo 8:15. Y en Lucas 8, del 1 al 3, hay un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio. Ellas les servían con sus bienes. Y a lo largo de las Escrituras encontramos a siervos haciendo lo que Dios está pidiendo a sus vidas, haciendo con obediencia, o más bien obedeciendo las instrucciones que Dios ha ido dando. Ahora, yo sé que de momento vas a decir, pues yo no sé qué Dios me ha dicho que haga, yo no he escuchado su voz. Ok, te la paso. No has escuchado su voz, pero sí tienes las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, para poder conocer todo aquello que Dios ha pedido de ti para su servicio. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Es lo que debemos de aprender, que el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y por salvarnos. El servicio que tú y yo podamos realizar va a ser correspondiente o va a ser en medida a esa gratitud que hay en tu corazón por el habernos perdonado y por salvarnos. Entonces, mientras más agradecido eres, más deseas servirle a Dios. Mira, hay personas a las cuales se les ha perdonado en grande manera y su vida se ve transformada y inmediatamente los ves cómo están sirviendo, cómo dicen, hacen, ya son los primeros que llegan, son los últimos que se van, se involucran aquí, se involucran allá, pero vamos a descubrir algo muy interesante. Queremos, ese tipo de personas son las que están sirviendo a Dios de una manera impresionante, pero lo hacen al servir a los demás. Y para servir a los demás hace falta un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y darnos la oportunidad de servirles. Mira lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mira, ese es un principio que es súper importante en la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, nunca buscó sus propios intereses, sino buscó el bienestar de los demás. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir hacia nuestras generaciones, hacia nuestra familia, hacia el lugar donde nos encontremos. Que no el conocer a Dios y servir a Dios nos va a llevar a servir a los demás no por nuestros propios intereses, sino por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son esos intereses de un siervo, de una persona que está al servicio de Dios? Dios nos llama a esa vida de servicio y un siervo no mira sus propios intereses, en primer lugar, sino a las necesidades de los que les rodean. Si estás en tu casa o en tu trabajo, en tu transporte, donde te encuentres, que estás viendo este tema,
Voltea a tu alrededor. ¿Cuáles son las necesidades de los que te rodean? ¿Qué necesidad tiene tu esposa, tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, los miembros en la congregación con los que convives continuamente? Y por eso yo te puedo decir hoy que no hay un lugar específico de servicio. Muchos piensan en el servicio e inmediatamente quieren un escenario de una congregación. Pastor, yo quiero servir. Yo quiero ser maestro. Yo quiero cantar en la alabanza. Yo quiero ser maestro con los niños. Yo quiero ser esto y aquello. Pero todo lo enfocamos en una congregación, en una iglesia. Y el servicio no tiene un lugar específico, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. Y cada vez que tú estás caminando, cada vez que tú abres los ojos, tienes la oportunidad para tener una vida de servicio. El siervo cristiano o el cristiano tiene 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder estar sirviendo. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No, yo soy don fulanito, yo soy don cacahuate. A mí deberían de estarme sirviendo y no yo a ellos. Y cuando tenemos ese concepto, significa que no hemos entendido lo que es el servicio. Como les decía, a veces que pensamos que la iglesia es el lugar idóneo para hacer servicio cristiano, cuando tenemos un ministerio o una responsabilidad con los demás. Pastor, usted dígame y yo hago, mándeme y yo voy, ¿qué quiere que haga? Yo voy, yo hago y esto y esto y esto. Y cuando se pide el llamado para que tú estés sirviendo, ¡boom!, todo el mundo brilla por su ausencia. Y sí, a lo mejor es una realidad a medias. La iglesia es parte del lugar donde nosotros vamos a poder estar sirviendo. Pero en la iglesia debe de haber un orden y no todos pueden o deben predicar desde el púlpito. Imagínate que todos quieran servirle a Dios predicando. Y que todos se suben a la plataforma y todos se ponen a predicar. ¿A quién le van a predicar? O que todos quieren enseñar, o que todos quieren cantar. A ver, Dios ha dado dones. Y Dios ha dado dones para su servicio. Dios no nos da de sus dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio o para nuestro propio disfrute, sino para la edificación de su pueblo. El apóstol Pablo lo plasmó así en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice de la siguiente manera: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha dado una multiforme gracia y está puesta a su servicio, pero cada quien en el lugar que le corresponde. No todos vamos a tener la misma función, no todos vamos a hacer lo mismo. Dios nos va a poner en diferente posición, en diferente lugar. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de parte de Dios y no debemos de poner excusa de que no sabemos qué hacer o que no sabemos hacer nada para el Señor.
Seguramente tú tienes algo que ofrecer sirviendo a la iglesia. Y a lo mejor es algo que no te agrada, algo que no te gusta, con lo que no estás de acuerdo. Pero Dios de una forma y de otra te está diciendo, ahí te quiero, ahí te necesito. O bien, si no estás seguro, ve con el pastor o acércate con nosotros y dinos, oye, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Seguramente te vamos a orientar. No te vamos a decir, ponte a hacer esto. Te vamos a orientar para que tú, en esa comunión con Dios, puedas conocer lo que Dios está poniendo para tu vida, para poder servirle de la manera que Dios está preparando para tu vida. A veces no nos damos cuenta, pero es importante que pongamos al servicio de Dios los dones que nos ha dado. Ahí están, ahí están. Lo importante es que los pongamos al servicio. Los dones que recibiste no son para lucirte o no son para que otros digan, wow, mira cómo Dios lo usa. Wow, mira el pastor, él es parte de ese equipo que el pastor tiene. No, 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 no. Los dones no son para lucirlos. Los dones no son para que digas, yo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mírame, mírame. No, 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 no. Los dones son para ponerles al servicio de los demás, son para ministrar a los demás, son para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores. Y cuando tú te conviertes en un buen administrador, vas a saber qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. El ser un buen administrador es con un espíritu humilde. No es para que te alabes por lo que haces o por lo que no haces. Qué triste es ver que algunos se pavonean, dicen, yo estoy discipulando a 5. La palabra que yo di, yo puedo orar por los enfermos y sanan. Yo canto y sucede. No. Son para servir a otros, pero con humildad. Los dones que Dios nos da son regalos de su gracia, no los merecemos, son dados por la gracia de Dios. Y si es que tienes ciertos dones, no pienses que se debe a que eres muy inteligente o sabes ministrar bien. Simplemente Dios puso sus ojos en ti y por tal razón, por tal motivo, tú puedes servir a Dios en el lugar y en la hora que Él te está poniendo. Todo lo que hagamos para servir a Dios y a los demás es para gloria de Dios como fin último, como lo último que debemos de hacer es para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. No pienses, yo no voy a servirle a Él o yo no voy a hacer esto por Él porque ¿qué beneficio voy a tener? Él es un mal agradecido. ¿Cómo voy a ponerme a servirle? No. Y cuando entendemos que el servicio va más allá de una iglesia, de un templo, al mismo tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta que el servicio es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando estás sirviendo es cuando estás cambiando el pañal de tu bebé, estás sirviendo. Estás sirviendo cuando estás cuidando y siendo ayuda idónea para tu esposa. Estás sirviendo cuando cuidas a los niños de un matrimonio para que puedan salir a pasear o cenar solos. Estás sirviendo cuando estás en tu trabajo y tienes que hacer tareas desagradables o tareas de último momento o tareas que no todo mundo está dispuesto a hacer. En ese momento estás sirviendo.
Está sirviendo cuando debemos remangarnos nuestras mangas y hacer el trabajo sucio o el trabajo que nadie quiere hacer. Ay, no, eso que lo haga fulanito. Pastor, a mí póngame a ministrar la palabra, porque Dios me ha dado una palabra muy especial y porque yo tengo una carga muy fuerte y hasta le adornamos y le decimos y esto. Platicando con la pastora, a veces dice, yo creo que todos deberíamos de pasar por el servicio de niños, todos deberíamos de pasar por el servicio limpiando baños. Mira, si alguien sabe cómo se deben de lavar los baños, es nuestro pastor. Él inició limpiando baños y los dejaba, y es algo que él ha dicho muchas veces, los deja bien, como debe de ser. Está sirviendo cuando tenemos que estar dispuestos a servir a los que no nos pueden recompensar. Ay, ¿y yo qué gano con darle un rayo a él todos los días? ¿Yo qué gano cuando me quedo horas extras haciendo tu trabajo? ¿Yo qué gano cuando no sé, paso por la comida o tengo que ir a hacer las compras? Yo con que esté trabajando y lleve el dinero a la casa es suficiente. ¿Cómo se las arregla mi esposa? ¿Quién sabe? Pero en ese caso está sirviendo también. Dios, que es santo y creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros, para salvarnos. Mira lo que dice la Escritura: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Y si escuela nos dejó a nosotros, es que nosotros debemos de ser personas que sirven. Recuerda cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos. Allí tenemos un buen ejemplo de servicio y de humildad. Está en Juan 13, del 1 al 20, si lo quieres leer con más calma. Y Filipenses 2, 5 al 8 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Cuando tú estás sirviendo, estás mostrando amor hacia los demás, estás mostrando cuánto te ha amado Dios y cuánto eres capaz de amor. Mira lo que dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, servíos por amor los unos a los otros. Y no solamente eso, sino servíos con esa pasión, como a ti te gustaría que te sirvieran. Dios nos llama a hacer todas las cosas con excelencia para el Señor. Mira lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que tú hagas. En otro pasaje de la Escritura dice que Jesús dijo: tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me atendiste. Y Señor, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños. Y a veces pensamos que nuestro servicio debe ser ostentoso, grande, reconocido. Comencemos con las personas que tenemos al lado. ¿Hay un resultado al servir? Sí. Dice Mateo 25, 21. Hablando el Señor, dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Va a llegar en el momento que todo lo que Dios te dijo que hicieras va a tener su recompensa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Identificar una necesidad en nuestra comunidad y comenzar a servir. No sé, barrer la calle, no sé, mira, a muchos de nosotros, y ahorita lo vengo pensando porque así es, a muchos de nosotros no nos gusta ni ser vocales ni presidentes de todos los grupos vecinales, pero a veces es necesario para traer un orden y enseñar lo que significa servir. Híjole, a lo mejor la próxima junta que haya, Dios nos pone en algo, no sé, poner el orden, levantar la basura que está tirada, hacer algo por tu comunidad. Debemos de estar orando, pidiéndole a Dios oportunidades para servir. Señor, ¿en qué puedo estar sirviendo? ¿Qué es donde yo voy a ser útil? ¿Cómo puedo lograr dar el ejemplo que tú nos diste? Sirve al compartir con un amigo cómo has experimentado el gozo de servir. ¿Sabes qué? A mí me costaba trabajo esto, pero estoy para servirte. Estoy para servirte. Que te puedan conocer a ti como un hombre que está dispuesto a servir. Jesús se hizo siervo por nosotros. ¿Acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos para Él o por Él? Yo creo que como una oración podemos decirle a Dios, Señor, hazme un hombre al servicio de tu reino. Dame la humildad y la pasión para servir como tú. Y créeme que todo lo que hagamos, Dios no se quedará con los brazos cruzados. Cuando estés dispuesto a dar tu tiempo, tu talento, tus habilidades, tus dones, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿En qué área de tu vida te gustaría servir más a Dios? ¿Eres buen administrador? ¿Eres buen dador? Mira, vamos a tener una oportunidad el próximo sábado. Te recuerdo, vamos a tener convivencia con los varones este próximo sábado 28 a las 10 de la mañana. Simplemente al estar presente y estar al servicio de los demás, estarás sirviendo a Dios. Simplemente al conocer, al orar, al interceder, al participar, estarás sirviendo a Dios. Y tu vida será una bendición para otros que tú ni te puedes imaginar. Vente, te esperamos. Te esperamos el sábado a las 10 de la mañana. Pero más aún, Dios estará poniendo en tu vida, las maneras en cómo puedes estar sirviendo. Tan solamente dile a Dios, Señor, hazme un hombre al servicio de tu reino. Y créeme que si tú se lo dices con todo su corazón, con todo tu corazón, Dios te va a tomar la palabra y te va a hacer un servidor. A lo mejor no vas a tener un título, pero Dios te hará reconocido sobre todas las personas porque tienes un corazón de siervo, porque eres un hombre al servicio de Dios. No tardes más, no pongas más pretextos ni más excusas. Tú eres un hombre al servicio de Dios, porque a libertad has sido llamado y porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Que tengas una excelente noche y comienza a servir en tu hogar con los tuyos en este momento. Dios te bendiga.